Romanos capítulo 1, el verso 21, mire lo que dice. Dice, pues habiendo conocido a Dios. Y yo quisiera que usted al leer esto se dé cuenta de que el que usted conozca a Dios es una bendición, pero es algo que se tiene que guardar, preservar, proteger, que tenemos que ese conocimiento abrazarlo de tal manera que no llegue a ser vano. Entonces dice, pues habiendo conocido a Dios, está refiriendo a gente que conocía a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios. Y usted se va a dar cuenta que muchas veces tenemos personas a nuestro alrededor que conocen a Dios, pero aún conociendo a Dios, no le glorifican como a Dios, ni le dieron gracia. Y aquí viene la parte importante, dice, sino que se envanecieron en su razonamiento. Entonces usted se va a dar cuenta que usted puede conocer a Dios y hay un peligro cuando nos envanecemos, cuando comenzamos a tener pensamientos vacíos, razonamientos humanistas. Entonces cuando dice se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Y aquí ya estamos hablando de que algo ocurrió acá que tuvo un efecto acá. Nos envanecimos aquí, pero nos entenebrecimos aquí. Y dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Vámonos hasta el 26 por cuestión de tiempo. Y dice, por esto, ¿por qué? ¿Por qué? Por lo que dice anteriormente, por el envanecimiento, algo que ocurrió en la mente que tuvo un efecto en el corazón. Por favor, dígale a la persona de al lado, tu corazón está vinculado con tus pensamientos. Cómo usted siente está vinculado a cómo usted piensa. Cómo usted piensa es importante porque afecta a tu corazón. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca, y dice la Escritura que del corazón mana la vida. Si del corazón mana la vida y hay una conexión entre el corazón y nuestros pensamientos pueden entenebrecer nuestro corazón, necesitamos urgentemente prestar atención a lo que está pasando en nuestra mente, porque el resultado de una mente que se corrompe es un corazón que se entenebrece, y el resultado de una mente corrupta y un corazón entenebrecido es pecado, y la paga del pecado es muerte. Muerte que no necesariamente significa física. Puede ser muerte en tu familia, matrimonio, hijos, relaciones, finanzas. Todas las áreas de tu vida pueden tener un efecto de muerte si tu pensamiento está teniendo un efecto en el corazón que lo está entenebreciendo y va a dar a luz muerte. Entonces, en ese sentido, dice en el verso 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Ahora, preste atención, déjeme darle una interpretación de lo que creo que significa que Dios te entrega. Porque lo que está diciendo es, se envanecieron en su razonamiento, comenzaron a pensar y a pensar, se entenebrecieron en el corazón y no tomaron en cuenta a Dios. Habiéndolo conocido, dejaron de tomar en cuenta a Dios. Como resultado de eso, lo que hace Dios, que te ama y me ama, es que hay un momento en nuestra vida que Él va a respetar lo más precioso que Él nos entregó. Una de las cosas más preciosas que es el libre albedrío, es la decisión suya y mía de tomar un rumbo, un camino, una dirección. Entonces cuando nosotros persistimos en una
forma de pensar que entenebrece nuestro corazón, pareciera ser que profundizamos a un punto donde no queda otra más que simplemente Dios nos entregue. Entonces ahora esta entrega dice, y como ellos no aprobaron a Dios, ellos dijeron, yo no apruebo lo que Dios dice, no me interesa lo que Dios dice, o yo sé lo que Dios dice, pero yo pienso diferente y voy a actuar diferente. Entonces dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. Entonces quiero que vea esto, Dios los entregó a una mente. El resultado cuando nosotros no tomamos en cuenta a Dios en nuestra mente y decidimos es que Dios nos entregue a una mente reprobada. O sea, esto nos puede causar un perjuicio, un daño, puede tener un efecto negativo en nuestra vida. Y yo quisiera que usted se posicione ahí. Yo no sé, pero a veces yo me pregunto, ¿será que en realidad el diablo es nuestro mayor enemigo o nosotros somos nuestro mayor peligro? Porque pareciera que a veces nosotros queremos atribuirle todas las cosas que nos ocurren, las caídas, las fallas, los pecados, los errores, al sistema del mundo, al diablo, y pareciera ser que de una manera inconsciente no nos damos cuenta que pudiéramos estar renunciando a la responsabilidad que nosotros tenemos en cuanto a las cosas que pueden acontecer en nuestra vida. Entonces lo que está diciendo aquí es, hacemos cosas que no nos convienen. Y aquí es donde yo quisiera que usted viera que todos aquí estamos yendo rumbo a dos cosas. O nosotros estamos caminando desde lo que se nos entregó, de tener la mente de Cristo, de poseer la mente de Cristo, sostener la mente de Cristo, guardar la mente de Cristo. O estamos caminando en el envanecimiento de nuestro razonamiento. Todos aquí o estamos rumbo al envanecimiento por causa de nuestro razonamiento, o estamos rumbo a cada día tener, sostener, poseer, mantener la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo dará un fruto. Envanecernos en nuestro razonamiento dará un fruto que no nos es conveniente. Y de alguna manera yo quisiera que usted lo viera de esta forma. Es posible que hayan personas hoy que en su razonamiento están caminando en oposición y en enemistad con Dios. Es posible que una parte de los que están aquí hoy o nos están viendo están caminando en una dirección donde se están santificando para el Señor, caminando en esa mente de Cristo, abrazando lo que Dios dice y diciendo amén a lo que Dios dice, pero también poniéndolo en práctica. Pero creo que en algunos momentos de nuestra vida podemos ir caminando en la dirección correcta, bajo la mente de Cristo, porque tenemos la mente de Cristo, y en algún momento de nuestra vida pudiéramos flaquear, estar en un momento de tentación, pero recapacitar y retomar el lugar que debemos de tener como creyente. Entonces, de alguna manera es posible que algunos hayan estado en un momento en enemistad en la mente con Dios, pero recapacitaron y retomaron. Hay otros que tal vez perseverarán diligentemente sin fluctuar, y hay otros que tristemente siempre serán personas enemigos en la mente de Dios. Y quiero comenzar preguntando esto: ¿dónde quiere estar usted? ¿Dónde está usted? Y no tiene que venir alguien a hacerte un examen.
No tiene que venir un profeta a decirte quién eres. Tú tienes al Espíritu Santo. Tú te conoces. Tú sabes cómo piensas. Tú sabes dónde estás espiritualmente. Y simplemente una noche como hoy sería bueno que te respondas a esa pregunta. ¿Quién eres tú? ¿Cómo estás caminando? Porque eso te debería de poner en la perspectiva hacia lo que puede ocurrir en el futuro. ¿Dónde puedes terminar tú, tu casa y todas las áreas de tu vida? Hablar de prosperidad del alma cuando el Señor dice: amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Dios quiere bendecir tu casa, tus hijos, tus finanzas, tu salud. Dios quiere bendecir todo lo tuyo. Pero la pregunta es, ese deseo, ¿tú estás alineando tu mente a ese deseo de Dios? Porque el Dios que desea eso es el Dios que tiene el plan para ti. Pero tú eres colaborador con Dios. No hace toda la parte Dios. Hay una parte que nos corresponde a nosotros. Hay una responsabilidad que nosotros tenemos. Entonces hay algo que Dios nos concedió. Nos concedió la mente de Cristo. Eso es una bendición, eso es extraordinario. Pero hay un proceso en el cual estamos siendo perfeccionados de una manera constante. Ahora, me gusta lo que dice 2 de Timoteo capítulo 1, el verso 7. Bueno, déjeme leerlo desde el 1. Dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Este es Pablo hablando a Timoteo. Dice: deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de las manos. Y aquí viene la parte clave, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? Sino de amor y dominio propio. Ahora yo quiero definirle lo que significa dominio propio. Esa palabra en el original es sofronismos, y es una palabra compuesta, que está compuesta por una que es la palabra soso, que significa ser salvo, libre, rescatado, seguro. Algunos sugieren que se trata de una persona que estaba al borde de la muerte y fue resucitada por el aliento de una nueva vida que sopló sobre él. Entonces, cuando dice no te dio espíritu de cobardía, te dio un espíritu de poder, de amor, dominio propio. Fíjese bien, te dio un espíritu que te hizo salvo, te rescató, te liberó, te llevó a un lugar seguro por el aliento. Te salvó literalmente de la muerte. Pero la otra parte dice, nos da una idea de la inteligencia de una persona o la forma total de pensar. Entonces, por un lado hizo todo lo que dijo, pero ahora lo que está diciendo es que algo se activó en ti y en mí espiritualmente, que nos permite tener una forma total diferente de pensar. Y eso todos podemos testificar. Una verdadera conversión está acompañada de estas dos cosas. Dios te salvó de la muerte por el soplo. Ahí nacimos de nuevo. Fuimos regenerados por el Espíritu Santo y fuimos sanos y libres. Y el Señor nos puso en un lugar seguro. Eso ocurre cuando somos salvos. Pero este versículo lo que está diciendo, que además de eso se activó una manera diferente de pensar. Hay una inteligencia
espiritual distinta, hay una forma de razonar distinto. Y yo creo que todos podemos identificar eso. Ahí es donde nosotros podemos decir, se activó, tenemos la mente de Cristo. Pero nos está diciendo que este dominio propio, esta palabra de dominio propio es la misma que está en Primera de Pedro capítulo 4 verso 7, cuando dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios. Esa palabra sobrios es la misma palabra en el original que leímos, pero está hablando de pensar y vivir sabiamente. Y ahí es donde nos pone a nosotros una responsabilidad. La responsabilidad de que lo que Dios hizo espiritualmente, que nadie nos podía rescatar, que estábamos al borde de la muerte y que Él nos salvó, ahora nos deja una responsabilidad a nosotros de ser sobrios, pensar y vivir sabiamente. Y ahí es donde podemos aplicar lo que enseñé en el capítulo 1 de Romanos, cuando dice que habiendo conocido a Dios, habiendo sido removido el velo, se removió el velo. Y cuando se removió el velo, cosas que nosotros antes no reconocíamos como un pecado, ahora las reconocemos como un pecado. Antes hacíamos cosas y no sentíamos el más mínimo remordimiento en nuestro corazón, pero cuando fuimos salvos, algo cambió de tal manera que nuestra forma de pensar ahora dice, eso no es correcto. Pero eso no es correcto. Eso que se te entregó, esa mente de Cristo, lo que dice Pablo es, hey, ten cuidado, Timoteo, porque a ti no se te dio un espíritu de cobardía. Se te dio un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Aviva eso. Manténlo vivo, no lo descuides. Porque es lo que hace la diferencia en nosotros, en la vida de un cristiano. Escuche, esto que está diciendo Pablo a Timoteo es toda la diferencia. Porque tenemos un poder que nos da el Espíritu Santo, pero ese poder no es un poder para ser utilizado para beneficio, para vanagloria o para someter a otros, porque nos dice que con ese poder se nos dio también un espíritu de amor. El amor, el poder que se ejerce a través del amor es una bendición, pero el poder donde no hay amor es abuso, es señorío. Entonces lo que está diciendo aquí es tremendo, porque se te dio poder, pero se te dio amor y se te dio una mente sobria, un razonamiento lleno de sabiduría. ¿Para qué? Para que puedas administrar todo lo que se te ha entregado. Entonces una mente sobria tiene autocontrol. No entregamos nuestra mente, cuidamos nuestra mente. O sea, no entendemos que hay una batalla en nuestra mente y que la Biblia dice que como es el hombre en su pensamiento, así es él. Entonces hablar de dominio propio es hablar de buen juicio. Es una mente que tiene un buen juicio, que es estable, que tiene la capacidad de hacer lo que es correcto delante de Dios. Es una sobriedad que te lleva a hacer lo que es correcto delante de Dios. ¿Y sabe qué es hacer lo que es correcto delante de Dios? Obediencia. Es obediencia a Dios. Entonces, cuando usted mira a alguien que es obediente a Dios, usted está viendo a alguien que tiene una mente sobria, a alguien que tiene la mente de Cristo. Nosotros vamos a ver a alguien que está razonando desde una perspectiva divina. Entonces, esa persona es una persona cuerda. Por eso dice que pensemos de nosotros mismos con cordura, el que no caigamos en la locura. Entonces, desde ahí es que nosotros estuvimos hablando también la semana pasada y queremos cerrar este ciclo de la gráfica, donde nosotros queremos mostrarte con esta gráfica
esta gráfica lo que te queremos mostrar es cómo, si te pudiera dar un consejo de cómo no perder la bendición que Dios nos ha dado, no solamente de salvación, sino de tener la mente de Cristo. Creo que esta es una ruta que tiene un inicio, pero que nunca vamos a dejarla de poner en práctica mientras estemos sobre la tierra. Creo que esto va a ser algo que constantemente todos nosotros vamos a estar teniendo que reevaluar, constantemente reevaluando, porque esto es sanidad, esto es cordura, esto es sobriedad, esto es dominio propio, esto es santidad, esto es permanecer de pie, esto es pelear la buena batalla de la fe, esto es lo que nos va a garantizar que acabemos la carrera bien. Esto es lo que va a preservar tu casa, tu familia, tus hijos, tu finanza, tu matrimonio. O sea, desde acá, esto es algo que debería de usted cargarlo y todas las mañanas que se convierta en una oración. Ayúdame a identificar, Dios, cuáles son los pesos que estoy llevando que no me permiten avanzar a la velocidad que tú quieres, que me tienen en ciclos continuos donde pareciera ser que no salgo, donde constantemente estoy fracasando en el mismo lugar. Pero también muéstrame, Señor, cuáles son los pecados, porque una oración así define a alguien que en su mente entiende que está siendo perfeccionado. Alguien que entiende que está siendo perfeccionado es alguien que constantemente está viendo dónde está el peso que lo está deteniendo. ¿Qué es lo que aún me falta? ¿Qué es lo que aún no logro? Alguien que tiene entendimiento del proceso de perfeccionamiento en que está, también entiende que tiene un enemigo que se llama Satanás, y que la herramienta número uno de destrucción de Satanás es el pecado. Entonces, yo necesito saber por dónde el enemigo está queriendo traer un pecado a mi vida. ¿Qué es lo que está haciendo para tentarme? ¿Qué es lo que me está desviando que me puede hacer caer en pecado? Porque los pesos y los pecados es algo que debemos de despojarnos. Entonces, desde ese entendimiento en mi mente, yo estoy ahí, entiendo esto, tengo cuidado, vigilo, estoy al tanto, alerta, velando, porque estoy en una batalla espiritual de mi mente. Y como yo estoy orando hacia el Señor, ahora yo puedo decirle el segundo paso, que ya lo hablamos también bastante, que David hace esta oración en el Salmo 139 y dice: examíname y pruébame. No porque Dios no conozca, porque Él necesita saber. Él reconoce que hay cosas que están ocultas a Él, pecados que pueden estar ocultos, situaciones que pueden estar ocultas. Y lo que hace David es pedir ayuda. Está diciendo: Espíritu Santo, yo necesito que me permitas ver aquellas cosas que puedan estar viniendo a mi mente, tratando de establecerse en mi corazón, que me van a llevar a caer. Yo necesito tu ayuda. Mire, hay cosas que Jorge puede tener como un peso, y incluso hay cosas que yo puedo tener como un peso o como un pecado, entendiendo pecado como errar al blanco. Hay cosas que yo pudiera estar haciendo que no me están llevando a alcanzar el objetivo que Dios quiere. Él y yo no las veo todas. Yo no sé todo de mí. Han habido ocasiones en mi vida donde el Espíritu Santo me ha mostrado cosas que yo no sabía que tenía: celos, envidia, contienda, todos los frutos de la carne. De repente te lo muestra y vos decís: yo no sabía que era envidioso, hasta que el Espíritu Santo me lo reveló. Uno le pregunta a la gente: ¿usted es envidioso? No, pastor, mire, yo no te... Y todo el mundo lo ve menos tú, menos yo. Entonces necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Pero también reconozco en algunos momentos que vino
un pastor y me dijo: pastor, fíjate que yo te veo que estás en esta área. Entonces Dios puede examinarte cuando tú se lo pides. Te doy un consejo: esa debería ser una oración de todos los días, en la mañana, en la noche, en la tarde. Mire, como desayuno, almuerzo y cena, y lo que hacen merienda, métale. Eso debería ser una oración. Entonces, si nosotros logramos estos dos pasos, vamos a estar preparados para el tercero. Usted jamás podrá renovar su mente, jamás podrá renovar su entendimiento sin un entendimiento de pesos y pecados y de la necesidad del Espíritu Santo de revelarte cosas que tú no sabes acerca de ti, pero también de personas que Dios puede usar para ministrarte. Si usted no tiene estas dos primeras, usted no hable de la tercera. Porque muchas veces hablamos de renovar el entendimiento para tener fe, para tener negocio. Esa renovación a todo el mundo le gusta, hermano. Todo el mundo quiere renovar el entendimiento para caminar sobre las aguas, para creer por un trabajo, por un aumento, para que tu mujer cambie. O sea, nosotros tenemos fe para creer en una renovación del entendimiento para aquellas cosas que para nosotros son algo que anhelamos, queremos como un beneficio, y muchas veces, tristemente, la renovación que nos han predicado ha sido acerca de una prosperidad financiera. Este mismo versículo de Romanos capítulo 12, el verso 1, que dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad. Y la gente dice: ¿cuál es la buena voluntad? Que prospere. Dios tiene cosas buenas para ti. Dios quiere bendecirte. Dios quiere que tú seas cabeza y no cola, que estés encima y nunca debajo, que todo lo que toque prospere. Y la gente se emociona y dice: amén, aleluya, gloria a Dios. Y la iglesia se llena con ese mensaje, pero ni siquiera es lo que está diciendo en el contexto. Es una interpretación equivocada, porque sacamos un versículo y lo aplicamos a lo que nosotros creemos. Y todo lo que dije es cierto. Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte, Dios quiere hacer todas esas cosas. Pero prediquemos el mensaje en el orden correcto. Toda esa prosperidad es el resultado de tu amistad con Dios. Y amistad con Dios tiene que ver con pensar como Dios piensa, actuar como Dios actúa. Eso es acuerdo. Desde ese acuerdo hay promesas de Dios de bendición para cada área de tu vida. Se revela como el Dios que suple cada una de nuestras necesidades, el Dios que abre los cielos y derrama bendiciones hasta que sobreabunde, el Dios que te sana, el Dios que te liberta, el Dios que te da gracia, el Dios que te protege de tus enemigos. Sí es cierto, pero no es cierto que viene solamente por un cambio, que ahora ya no pienso como pobre, ahora pienso como rico. Padre rico, padre pobre. Piense como rico y usted será rico. Llame las cosas que no son como si fueran, y levántese por la mañana y diga: atraigo las bendiciones. ¿Quién nos dijo esa mentira? Dios quiere hacer amigos nuestros. Esa amistad, parte de esa amistad es nuestra mente. Parte de esa amistad también es nuestras acciones, nuestra forma de vivir. Entonces, por eso yo digo, alguien que está siendo perfeccionado entiende los dos primeros pasos. Todos aquí tenemos pesos y todos aquí pudiéramos estar siendo tentados, o algunos estar pecando en algún área.
Y cuando hablo de pecado, la gente siempre piensa en inmoralidad sexual. Pero pecado hay una gran variedad. Y hay algunos que son de muerte y otros que no son de muerte, pero son pecados. La mentira es un pecado. Y la Biblia dice que los hechiceros, los homosexuales y los mentirosos van a ir al mismo lugar. Pero nosotros rebajamos la mentira y pareciera ser que es aceptable. Y no, es un pecado. Entonces, de alguna manera, los que estamos aquí, hoy tal vez pudieras estar en una santidad inmaculada, que hasta aquí se oye. Pero déjame decirte algo, mañana será otro día. Y por eso el Señor nos manda a orar cada día. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Porque hoy puedes estar aquí y si te descuidas mañana, tenemos que estar conscientes de eso. Los dos primeros pasos definen cuán efectivos somos en los siguientes. Amén. Con todo lo anteriormente dicho, que el pastor habló acerca de que todos tenemos la mente de Cristo una vez que venimos a Él y que necesitamos ser cuidadosos en tenerla, preservarla y mantenerla, y que el tener esa mente en nosotros nos da un nivel de sobriedad. O sea, nos deberíamos ser gente de alta puntería en todas las decisiones que nosotros tomamos. Aquí hay una pregunta que surge. Mientras él estaba hablando, me vino la pregunta y yo me imagino que muchos de ustedes también se hicieron la misma pregunta. Y la pregunta es la siguiente: ¿por qué, si tenemos la mente de Cristo, si tenemos una mente sobria que debería ser de alta puntería en todas las decisiones que tomar, por qué hay gente que está en la misma condición desde hace 20 años atrás estando dentro de la iglesia? ¿Por qué no ha logrado hacer evidente esa nueva naturaleza en su vida? Y la respuesta está en que muchas veces intentamos cambiar los escenarios, pero el cambiar los escenarios no va a justificar la renovación de la mente, o no es la solución a la renovación de la mente. Lo que le quiero decir es que usted puede cambiar cosas externas, pero en realidad hay un cambio que es necesario hacer. Por ejemplo, le voy a poner, usted puede cambiar de ciudad y usted va a ver que los mismos problemas que usted tenía en la ciudad anterior lo tiene en esa ciudad. Usted puede cambiar de trabajo y usted se va a dar cuenta que los mismos problemas que tenía en el trabajo pasado lo tiene en el trabajo actual. Usted puede cambiar de iglesia y se va a dar cuenta que los mismos problemas que tuvo en la iglesia anterior lo tiene en la iglesia actual. Usted puede cambiar aún de profesión, usted puede cambiar lo que sea, pero hasta que usted no cambie su mente no sea transformada a la luz de la palabra, entonces, hasta ese entonces, no habrá un verdadero cambio. No se mirará un vestigio de que verdaderamente hay una evidencia de la mente de Cristo en nosotros. Entonces, en realidad es nuestra mente donde nosotros necesitamos hacer los cambios, porque una vez que cambiamos, que permitimos que nuestra mente sea renovada, también nuestros pensamientos van a cambiar. Y una vez que cambien nuestros pensamientos, pues por ende va a cambiar nuestro estilo de vida o va a cambiar nuestra vida. Ahora, ¿por qué es tan difícil esto? Pudieran decir mucho. Bueno, recuerde que la palabra clave ahí es renovación, no dice demolición. Dios no demuele, Dios renueva. Y la renovación requiere de un proceso. O sea, eso no es algo que acontece inmediatamente. Es algo que todos, una vez que comenzamos en la carrera del evangelio, que comenzamos a caminar con el Señor, que comenzamos a crecer en el Señor, va a tomar lugar en nuestras vidas. Porque necesitamos entender que la Escritura dice que todos nosotros teníamos o éramos esclavos.
esclavos del pecado. Romanos capítulo 6 habla acerca de eso. Éramos esclavos. ¿Y un esclavo cómo que piensa? Pues lógicamente un esclavo piensa, tiene una mente de esclavo y piensa como esclavo. Entonces, ¿pero cuánto tiempo tuvimos eso? Pues todo el tiempo que vivimos en nuestra vida hasta que conocimos a Cristo. Y el cambiar esa mentalidad de esclavo que tiene pensamientos de esclavo también va a tomar un tiempo para que esa renovación acontezca. Porque ya dije, Dios no viene y quita todos los pensamientos viejos o todas las formas viejas de pensar que teníamos nosotros y las introduce toda nueva. Eso sería una demolición, pero una renovación va a tener un carácter de proceso que va haciendo un proceso simultáneo donde van saliendo cosas viejas y van entrando cosas nuevas. O sea, van saliendo pensamientos de nuestra forma antigua de vivir. Entre tanto estábamos en el mundo y Dios va a comenzar a establecer principios que nos van a ir haciendo que nos alineemos con la mente de Cristo. Ahora, ¿por qué? Porque muchas veces venimos a Cristo, estamos en Cristo y todavía estamos hablando o pensando ¿como qué? Como esclavos. Pensamos como esclavos y la gente dice, bueno, si estamos en Cristo y supuestamente nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿por qué todavía estamos pensando como esclavos? Y la respuesta se la voy a ilustrar, permítame rapidito, con el pueblo de Israel. Porque cuando pensamos en el pueblo de Israel, lo que aconteció cuando ellos salieron de Egipto, hay un paralelismo muy grande o muy similar al nuestro. ¿Por qué? Porque cuando ellos, la escritura dice que eran esclavos, fueron esclavos allí por más de 400 años, lo mismo que yo estoy hablando, o sea, mucho tiempo, y eso llevó que su mente ya estuviera moldada a una serie de pensamientos. Cuando Dios los libera, los saca de ahí el desierto, ellos no sabían qué pensar. ¿Por qué? Porque un esclavo no piensa. ¿Por qué? Porque un esclavo no tiene voluntad ni toma decisiones. Hay alguien que siempre piensa por él. Y cuando ellos están en el desierto, como no sabían qué pensar, y tampoco sabían cómo Dios quería que pensaran, que eso no acontece con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la palabra y la palabra sí nos enseña, y tenemos al Espíritu Santo y ese sí nos enseña a saber cómo pensar. Pero pongámonos momentos en ello. Ellos no sabían cómo pensar y tampoco sabían cómo Dios quería que pensaran. Estando en esa disyuntiva, ellos cuando se ven en el desierto, ellos no sabían qué hacer. Y ellos dicen, como no sé qué pensar o cómo pensar, o como no sé cómo Dios quiere que piense, mejor me regreso. Mejor nos volvemos atrás, porque lo más fácil es no exponerse a los procesos de renovación. Una mentalidad de esclavo en Egipto. El Señor los saca y lo que quiere es cambiar esa mentalidad. ¿Para qué? Para que pudieran entrar a la tierra prometida. Entonces, tu tierra prometida la vas a lograr poseer y gobernar en la medida que tú transformes la mentalidad de Egipto en la mentalidad que Dios quiere que todos operemos, que es la mente de Cristo. Entonces, tristemente hay gente que vuelve a Egipto porque no entendió la transformación, la renovación. Y hay gente que vive en un desierto porque no entendió tampoco transformación y renovación. Entonces en la iglesia tenemos gente que sale y entra de Egipto. Así de sencillo. El domingo entran al desierto a que Dios los procese un domingo. Pero el domingo, cuando salen de la iglesia, regresan a Egipto. De verdad que eso pasa. Son el tipo de personas que son bipolares. En el momento del servicio, aleluya, levanto mis manos. Y mire cómo canta. Aunque no tenga fuerza. ¿Qué fuerza vas a tener si estás en Egipto, hermano? Llegan con las completas. Y tienen la expectativa de que aquí hagamos algo que los cambie. ¿Para qué? Para después volver a Egipto. O sea, vienen a agarrar fuerza para ir a ser esclavos. Mentalidad de esclavo que no se transforma. Son esclavos de Egipto. Y después los que no están en Egipto
Y son gente que ama a Dios, de verdad, gente buena, pero no terminan de salir. Mueren en el desierto. Nunca vieron las promesas que Dios tenía para ellos. Pero están los otros, los Caleb, los Josué, que arriesgan su vida creyendo lo que Dios dijo. Entonces aquí te quiero dar estructura. 3 cosas que debemos hacer para ver la transformación de nuestra mente. Entienda, nos despojamos de pesos y pecados, le pedimos al Espíritu Santo y escuchamos la voz de Dios a través del cuerpo de Cristo. Pero ahora aquí comienza una responsabilidad seria, porque no todo el mundo la pasa. La Biblia dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Dígale a la persona de al lado: presentar tu cuerpo como sacrificio vivo no es opcional. O sea, tu cuerpo no es opcional. Entonces, ¿eso qué representa un sacrificio vivo? Usted no transforma su mente si no rinde su vida. Tiene que rendir su vida. Tiene que morir en el altar. Si usted no está muerto, usted no se transforma. El inicio de esa transformación es con gente muerta. Por eso Pablo decía: ya no vivo, ahora vive. Si Cristo vive, tenés la mente de Cristo. Si vives tú, tenés la mente del mundo. Entonces, número 1, aquí le doy estructura para la renovación de su entendimiento y de su mente y todo. Rinda su vida. Pero ¿por qué te enojas con el mensajero, hermano? No mates al mensajero. Yo no soy tu problema. Usted acaba de leer que dice: presente su vida como sacrificio vivo. Y eso que está hablando Pablo se está refiriendo a los sacrificios del Antiguo Testamento, donde mataban a un animal, se derramaba la sangre, había una muerte. Ahora lo que está diciendo, ya no es una muerte de un animal, ahora tú mueres. Tú entregas tu vida, tú rindes tu vida. Ese es el principio de la transformación del entendimiento. Si usted no acepta esto, usted no es apto para ser alguien que se renueva y se transforma en su entendimiento. Si usted no acepta esto que yo le estoy diciendo, y es en el contexto que dice que no nos conformemos a este siglo, sino nos transformemos por la renovación del entendimiento, en ese contexto usted tiene que decirse: yo decido seguir pensando y viviendo como a mí me da la regalada gana. Y dígale por favor a la persona de al lado, dígale, sí, por favor, dígale: tú tienes derecho a hacer lo que te dé la regalada gana, pero usted lo decide. Y hoy llamo a los cielos y a la tierra por testigo de que usted nunca más se va a engañar en esto. De aquí usted sale rendido o enojado, como quien dice: aquí me muero. Pero es rendir la vida. Número 2, dice: no os conforméis a este siglo. O sea, no tomes la forma de este siglo. Eso, ¿cuál es la estructura que le doy? Lo número 2 es: tiene que renunciar a un sistema. El sistema del mundo tiene una forma de operar. Las familias que no conocen a Cristo operan de una forma. El mundo tiene culturas, valores, principios, creencias. Si usted va a transformarse, tiene que rendir su vida, pero también tiene que renunciar a un sistema. Entonces ahora tiene la responsabilidad de identificar los sistemas que te están gobernando y tú abrazar la mente de Cristo para producir una renovación. Entonces dice: no se conforme, significa no estén de acuerdo. No se conforme significa no estés satisfecho. No se conformen significa no adopten los modelos que no son bíblicos y no son de Dios. No conformarse significa no ajustes tu mente y tu carácter
a un sistema que no es de Dios. No te conformes, no renuncies a ti mismo, no aceptes voluntariamente, no te conformes. También se entiende, no entres en una condición en tu interior donde simplemente te rendiste a algo. Hay que pelear, hay que renunciar. Matrimonios van a tener que renunciar al sistema que han estado viviendo. De eso se trata cuando nos convertimos. Renunciamos a un sistema, pero número 3, nos transformamos. Cambiamos la forma. Literalmente significa transfigurarse, y esta transfiguración es de adentro hacia afuera. Cambiamos lo externo por una fuerza interna. Comenzamos a dar frutos de transformación. ¿Y cómo se da eso? Por la renovación del entendimiento. Renovar es colocar algo en lugar de otro. Transformar es cambiar a otra forma. Entonces, aquí te di una estructura y no sé quién quiere hablar. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas. Diga conmigo, ocúpate. Permanece en ella, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Doctrina, uno de los significados, es un sistema de enseñanza. Para nosotros llegar a esa dimensión de renovación y de transformación, es importante descubrir qué estoy siendo enseñado hoy y la fuente de la enseñanza que hoy está siendo transmitida a mi vida. Porque nuestros pensamientos fluyen de muchas formas. Puede ser influenciado por el lugar donde nací, por los ámbitos donde nací, por lo que he leído, por la experiencia que he tenido en los diferentes lugares. Han alimentado ciertos pensamientos que se han formado y se han establecido en nosotros. El apóstol Pablo le plantea a Timoteo que tenga un enfoque en la enseñanza de una sana doctrina. Primero que la aprenda, que la consuma, y luego que se ocupe de enseñarla, porque esa sana doctrina va a traer una información, una enseñanza a su mente que lo va a salvar a él. Lo va a salvar del error, lo va a salvar de pensamientos peligrosos, dañinos, desenfocados, que lo pueden llevar por una vida que no sea fructífera. Por eso es tan importante que nosotros podamos de alguna manera identificar la fuente de enseñanza en la que estamos expuestos hoy, porque eso va a determinar mucho de nuestros pensamientos. No va a ser un cambio fortuito ni va a ser un cambio accidental, sino en dirección a aquello que nos está alimentando nuestra mente, que está produciendo pensamientos que nos llevan a decisiones que forman cambios de conducta. Todo ese proceso, que es muy complejo a nivel mental, a través de esa sujeción a la palabra, a través de esa enseñanza sana de la palabra del Señor, va a guardar nuestra vida de errores y de sistemas que pudieran de alguna manera contaminarnos a nosotros y a personas que están cerca de nosotros. Cuando nosotros hablamos de la palabra renovar, nosotros estamos comenzando con un entendimiento a tomar en cuenta a Dios en todos nuestros caminos. Ahora, esa es una forma de pensar. Estamos entendidos que necesitamos incluir a Dios. Pero la renovación no es solo que la iglesia ore al Señor, Señor, renueva mi mente. No, hay un esfuerzo consciente y un esfuerzo intencional que nosotros debemos de tener a través de nuestra forma de pensar, porque no basta solo orar a Dios. Tenemos que
poner de nuestra parte, el incluir a Dios. Hay cosas que nosotros adoptamos en nuestro día a día de nuestra vida. Y la renovación considero que debe ser un acto que nosotros debemos de practicar todos los días. Por ejemplo, hoy en nuestro actuar del día a día, ¿cuántos de nosotros tomamos en cuenta a Dios en lo que hicimos? ¿Cuántos de nosotros hacemos partícipe esa existencia de Dios? En lo que hicimos de forma correcta y en lo que hicimos de forma incorrecta. David creó ese hábito como parte de su vida, de renovar sus pensamientos, de tomar en cuenta a Dios. Cuando David está haciendo esta invitación al Señor, le está diciendo, haz un diagnóstico, pero un diagnóstico profundo de mis pensamientos. Entonces, esta cultura de renovar nuestros pensamientos es algo que David puso en práctica. Porque cuando él falló, ¿se acuerdan el Salmo 51 que él dice, contra ti Jehová he pecado? ¿Recuerdan ese salmo? En su momento de error, en su momento de falta, él estaba diciéndole al Señor, Señor, crea en mí un corazón limpio, puro. Renueva en mí un espíritu recto delante de ti. Entonces es una cultura que yo como iglesia quiero invitarles al que al salir de aquí, a los que estamos presentes y a los que estamos en pantalla, al salir de aquí, nosotros tengamos conciencia de esa necesidad de renovar nuestra mente, incluyendo a Dios en todo nuestro actuar. Amén.